general, las neoplasias, como os digo, es un crecimiento monoclonal. Pero de este tipo celular. Autónomo porque pues, este crecimiento celular alterado escapa a los factores de regulación que tenemos en nuestro organismo. Hemos dicho, ¿no?, que a través de la mitosis y apoptosis se controla la regulación celular. Este crecimiento es autónomo de esto. Además de eso, se tiene que hablar, existen factores de crecimiento en nuestro organismo. También este crecimiento celular es autónomo a estos. Proliferación incesante de células sin lograr detener su multiplicación. Pues eso alterada empieza a proliferar y va formando la neoplasia. Ustedes saben que las neoplasias van aumentando de volumen, por ese caso. Más normal el tejido que carece de finalidad, no tiene una finalidad. El organismo no tiene. Pero hay que mencionar también que hay tumores que producen hormonas, pero sustancias químicas parecidas a hormonas. Por ejemplo, vamos a hablar en el ovario de los tumores funcionantes, tumores funcionantes, tumores de células de la granulosa, son tumores productores de estrógenos. Y al producir estrógenos incrementan la cantidad de estrógeno circulante, pero eso produce como consecuencia de una patología. Al incrementar los estrógenos circulantes se van a acordar de esto. Por ejemplo, a nivel de los médicos, la clásica e incluso, si esto progresa, puede llegar a producir un cáncer de colon. O puede llegar a producir estos estrógenos circulantes incrementados, tumores benignos en la mama. Pero eso ya es patológico, por eso no tiene una finalidad. Estas neoplasias tienen una naturaleza autónoma, que hemos visto, ¿no? Estas células proliferan de manera independiente a lo que son los factores de crecimiento y los mecanismos de regulación que tenemos en nuestro organismo. Ya hemos mencionado, no cumplen un propósito útil y crecen a expensas de tejidos vecinos. Va creciendo y a la vez que va creciendo, estos pueden ir comprimiendo estructuras vecinas y los marinos pueden infiltrar y destruir esos tejidos. Existen diversos grados de semejanza con sus precursores. Acá se los vamos a detener un poco, es importante analizar esto, ¿no? Lo cual permite, dice, establecer conclusiones sobre su origen y probable comportamiento. Grados de semejanza. Vamos a hablar justamente del carcinoma epidermoide, cómo se clasifica, cómo es su comportamiento de acuerdo a su clasificación en relación a los grados de semejanza con la célula que está dando origen. Entonces, le vamos a poner célula de origen. Y acá vamos a poner el carcinoma epidermoide. Acá hay unas células escamosas y sus grados de diferenciación en una escala que se denomina la escala de Broders. Justamente que existe esta escala que clasifica a los tumores de origen epitelial en diferentes grados de diferenciación. Aclarando que la escala de Broders
solamente para clasificar a tumores que se originan en epitelios. O sea, para clasificar, por ejemplo, a los carcinomas, a los adenocarcinomas. Pues como lo del carcinoma epitelioide, un carcinoma de células escamosas. ¿Cuál es la célula de origen de este carcinoma epitelioide? Pues la célula de origen. ¿De qué epitelio se origina? ¿Qué tipo de células tenemos en ese epitelio? Epitelioles. Células escamosas. Las células escamosas. ¿Cuál es la característica de una célula escamosa normal, superficial, por ejemplo? Es este. Vamos a hablar ya en práctica, un poquito hemos referido práctica, pero vamos retomando todo. Es esta. Esa es la célula escamosa normal. O sea, una célula que tiene un núcleo pequeño de posición central, que tiene un contorno regular, tiene un citoplasma amplio. Nos hemos hecho crecimiento monoclonal. Los rayos UV, ¿cierto? El disco de luz solar, van a causar mutaciones en la tierra de esta célula. Y esta célula alterada va a proliferar y va a dar origen a una neoplasia. Entonces, ese carcinoma epitelioide se está originando en las células. Y de acuerdo a los grados de semejanza, ese carcinoma epitelioide, por ejemplo, se clasifica de la siguiente manera. Si esta célula, en ese carcinoma epitelioide, de esta forma, vean. Hay parecido todavía con esa célula. Luego, por ahí esa célula de repente ya con esa característica, el núcleo ya más alterado. Luego viene otra, por de repente así. O sea, el tumor, a manera que va presentándose, se va desdiferenciando de esa célula. Bueno, yo voy a tener simplemente esto, ya. Voy a tener una célula así, con esa característica que no parece nada. Pero ya son células malignas. Todas estas son células malignas que cumplen esos criterios de malignidad. ¿Cuáles son? Anaplasía, ¿no? Hipercromorfismo celular, mitosis atípica. Hipercromatina, mitosis. En esta tenemos esto. Pero estamos hablando del grado de semejanza en la célula de origen. Esta célula que todavía se parece a esta célula escamosa, con este tipo de células se clasifica como un carcinoma epitelioide bien diferenciado. De la manera de esto, el tumor se va desdiferenciando, como saben ustedes, de manera que va progresando su característica. Entonces acá tendríamos ya, este parece un poco menos a la célula de origen, un carcinoma epitelioide, en este caso ya moderadamente diferenciado. Acá se parece menos, entonces carcinoma epitelioide poco diferenciado. Y acá, bueno, casi no es nada, ¿no? Entonces acá carcinoma epitelioide indiferenciado. De acuerdo a esta escala de valores, pues líneas y los tumores epiteliales. En este caso, diferenciado, diferenciado, indiferenciado. Si hablamos de un adenocarcinoma, lo mismo, es para epitelial, si hemos dicho bien diferenciado, diferenciado,
permite establecer conclusiones sobre su origen. Hasta acá, hasta este tumor, el bien diferenciado y el moderado diferenciado, vemos que son células que tienen obviamente un núcleo ya celular, ¿no es cierto?, de diferente forma y tamaño, pero tiene un citoplasma amplio. Seguramente, si vamos al microscopio, un citoplasma amplio que se tiene de color rosado, eosinofilia, ¿no es cierto? Eosinofilia, acá también eosinofilia, ¿no es cierto? Es un bien moderadamente diferenciado. Directamente ya nosotros podemos establecer como esas características que es un tumor, que es un tumor maligno que se está originando en un epitelio escamoso. Pero ¿qué pasa acá? En el poco diferenciado o en el indiferenciado, ya no. Porque en estos dos tipos de tumores puede ser, por ejemplo, un sarcoma, puede ser un adenocarcinoma, puede ser un linfoma, pues espérate, ya no hay una diferencia, ya no hay un similar con esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Qué es importante acá para determinar primero el tipo de histología de origen? Hay una técnica muy importante. Hasta acá ya hemos dicho. Este es un tumor maligno que es de origen epitelial, que está originando en epitelio escamoso. Pero en estos 2 grados ya de poco de diversidad ya no podemos hacer eso. Que es importante es que acá justamente hemos hablado de la inmunohistoquímica. Es una técnica que se utiliza en los laboratorios de anatomía patológica. En base a anticuerpos, en la reacción anticuerpo, que nos permite determinar con precisión, primero, el tipo histológico, o sea, de qué epitelio o de qué tejido se está originando, y el lugar de origen, de qué órgano se está originando. Por eso es importante. Acá, por ejemplo, yo ya sé que está originando el epitelio escamoso y se hace el cuello uterino con relación con origen primario, está. Si el tumor a nivel de la piel, el tumor maligno, ¿cierto? Que es una epidemia con el primario de la piel. No hay, pero en estos 2 casos es el problema. Que es en base a la reacción anticuerpo, ya son anticuerpos que se aplican y en determinados tejidos o células hay anticuerpos específicos. Es una reacción. Por ejemplo, para saber qué es un escamoso, ¿qué anticuerpo puedo utilizar? Voy a utilizar acá el anticuerpo P40. O sea, P40 exclusivamente reacciona con células escamosas, con células de epitelio escamoso. Entonces, si a través de esa técnica da positivo para P40, ya se es un carcinoma escamoso. O sea, esto no es un poco diferenciado y diferencial se tiene que utilizar. Listo, ya sé de qué epitelio está originando. Hemos dicho que P40 es positivo. A este tumor, que no tenemos muchas redes clínicas, no sabemos, no nos dan muchas cosas y dicen, bueno, metástasis al tumor o metástasis peritoneales al tumor, sacamos las células y le hacemos, por ejemplo, le aplicamos un P16. Positivo para P16. ¿Qué significa? Un origen primario en cuello uterino. Porque P16 es exclusivo y reacciona con aquellas células afectadas por el virus del papiloma, el agente etiológico, el caso glutino de célula y el papiloma. Vean, es importante. Ahora, si por ahí caso un poco de diversidad tan negativa P40, tan negativa P20, tenemos que ir buscando, ¿no? A través de la inmuno hasta llegar al origen primario. Es un ejemplo que les estoy dando nada más.
30 minutos algo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, vean ustedes esa característica, esa importancia de la inmunoglobulina que permite determinar el origen primario. Entonces, estos grados, dice ahí, ¿no es cierto?, nos permite establecer conclusiones sobre su origen y probable comportamiento. El carcinoma epidermoide, en este caso la bien diferenciado, y el moderadamente diferenciado, estos dos tienen un mejor pronóstico en relación al carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso, que es poco diferenciado. Mejor pronóstico en relación a esto. ¿Cómo se va a comportar este tumor con la conducta terapéutica de tratamiento que sea? Esto me puede diferenciar, va a tener mal pronóstico. Por ahí no va a responder al tratamiento, por ahí no va a responder a la radioterapia. Es importante informar esto al oncólogo clínico porque en base a eso también va evaluando y va valorando cuál es la mejor respuesta. Entonces es importante analizar de acuerdo a esos criterios que se mencionan. Bien. Creo que es una queja general de todos los computadores que están mal. Leí esta mañana también el doctor Gali estaba en los clientes de un funcionario. Que ahora dice que aquí hay 20 computadores nuevos, han habido un lote de computadores, 20 está aquí. ¿Cuándo no llega? ¿Qué les parece? Entonces, acá está mejor manera definida lo que hemos hablado de lo que es el crecimiento monoclonal. El crecimiento monoclonal de la neoplasia original a partir de una sola célula alterada genéticamente. Esa célula inicial sufre una mutación o daño a nivel del ADN, pierde el control normal de la proliferación, crecimiento autónomo y empieza a multiplicarse. Todas las células derivan de una sola célula de origen, por eso ese nombre, esa denominación, esa palabra de crecimiento monoclonal. Ahora hablando ya de estos términos generales que es importante, parece una cosa muy simple que por ahí no necesita más aclaración, pero es importante conocer bien estos términos. Cuando hablamos, por ejemplo, de tumor, cuando hablamos de esa palabra tumor, ustedes saben que hay tumores benignos y hay tumores malignos. Lo mismo cuando manejamos la palabra de neoplasias. Hasta en el hospital donde trabajamos todavía hay alguna mala interpretación. Cuando nos presenta un caso que dice neoplasia, automáticamente ya lo relacionan con que es algo maligno. Hay neoplasias benignas y hay neoplasias malignas, al igual que los tumores, benignos o malignos.
Pero tumor no siempre significa neoplasia. Tumefacción, o sea, aumento de volumen de una parte, ¿no? Que no siempre va a ser neoplasia. Hemos hablado claramente de lo que es inflamación, los signos de la temporada de descenso, ¿no? Tumor, ¿cómo es tumor? El tumor es no es neoplasia, sino que es un aumento de volumen de la zona donde está produciendo la inflamación aguda del borde. Porque es crucialmente una inflamación aguda. Ahí, por salida de la pérdida vascular, que hace que se vaya el líquido hacia el intersticio. Neoplasia, siempre hablamos en neoplasia de neoplasia benignas malignas. Los tumores pueden ser benignos malignos, pero acá aclarando que tumor no siempre significa neoplasia. Ya cuando tenemos esa palabra grande que dice ahí cáncer, ahí sí, ¿no es cierto? El signo, el cangrejo, lo representa esta palabra cáncer. Acá esto denota malignidad, necesario denota malignidad. Pero acá se engloba en una bolsa, se mete a todo. Todos los tumores malignos. Si hablo yo de cáncer, puedo estar hablando perfectamente de linfoma, que es el tumor maligno que se origina en los linfáticos. Puedo estar hablando de un carcinoma, que es un tumor que se origina en el epitelio. Puedo estar hablando de un sarcoma, que se origina en tejidos linfáticos. Es común la palabra grande de cáncer. ¿Ya? Y entonces acá es como el árbol que se va dividiendo en ramas. Hemos visto, ¿no es cierto? Primero tenemos acá, por ejemplo, dos grandes grupos. Los tumores de origen epitelial. Los tumores de origen epitelial, que pueden ser tumores benignos, que llevan el sufijo oma. Benignos, que llevan el sufijo oma. Generalmente, nuevamente, vuelvo a esa frase que he dicho, toda regla tiene su excepción. Por ejemplo, el linfoma, no hay linfoma en los malignos, no es el epitelio, sino en los linfáticos. Otra excepción a la regla, por ejemplo, el melanoma, pero no hay melanoma benigno, todos los melanomas son malignos. Los tumores de origen epitelial también tenemos a los malignos. ¿Cuál es la palabra que lleva a los malignos? Carcinoma. Un grupo de tumores que está dentro de cáncer. Entonces, no es lo mismo, si se están dando cuenta, decir cáncer que carcinoma. No vayan a confundir. Si digo cáncer es general. Carcinoma ya estoy automáticamente indicando que es un tumor maligno, pero que se está originando. Luego tenemos acá los tumores que se originan en tejido mesenquimatoso, tejido conectivo, células de tejido conectivo. Acá también todos tenemos, a ver, estamos hablando directamente de tumores, esto me van a sacar de acá, ¿ya? Perdón, estamos hablando todavía de cáncer, estamos hablando que son malignos en general, entonces los malignos epiteliales, carcinomas de B, los malignos mesenquimatosos, no puedo hablar de benignos, no puedo cerrar esta bolsa porque estamos directamente con malignos. Los mesenquimatosos, malignos, la palabra sarcoma, que es justamente tumor maligno de origen mesenquimatoso. O variedad de tejido conectivo especializado. Entonces acá por los sarcomas han metido todos los tumores malignos que se originan en el hueso
Ah, otro sarcoma cartílago, otro sarcoma de hígado adiposo, Lipoma. sarcoma. ¿Ya? Después, a ver, ¿qué más? Músculo liso. Miotoma. Leio, sarcoma. Esquelético. Rato, sarcoma. Vasos sanguíneos. Ahora también estos tejidos tienen su componente benigno, sus tumores benignos, pero no lo quiero incluir acá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esa palabra cáncer, que significa netamente malignidad. En el momento de esto acá se borra. Los tumores mesenquimales, por ejemplo, acá dentro de esta bolsa podemos hablar también, por ejemplo, los tumores del sistema nervioso central, malignos, podemos hablar también de los tumores malignos que se originan en los ganglios linfáticos, ¿no? Y dentro de los linfomas, si quieres analizar es sarta de tumores malignos, que hay variedades. Entonces, eso es algo común, pero se tiene que ir desglosando y tiene que informar de esa manera, que se coloque exactamente de qué tipo de tumor estamos hablando. Y entonces, ¿cuáles son las características de los tumores benignos? Hablando ya de características generales, son tumores, como dice ahí, bien delimitados, bien circunscritos. Tienen un crecimiento lento, es un dato clínico muy importante cuando uno hace la anamnesis y estamos hablando de una neoplasia. Si el paciente te diga, esta lesión me ha aparecido a mis 10 años, y durante 10 o 15 años mantiene el tamaño, o si ha crecido de manera muy lenta, que si medía 3 centímetros, ahora mide 3.5, que orienta más al tumor benigno. Y los tumores benignos solo desplazan a órganos adyacentes. O sea, obviamente hemos visto los tumores como van proliferando, van aumentando de tamaño, pero los benignos pueden comprimir estas vesitas. Las pueden desplazar, pero no las destruyen, no las filtran. El ejemplo más clásico, la glándula tiroides, el bócido. El bócido es una lesión benigna, pero aumenta de tamaño. ¿Y qué va a comprimir? A nivel del cuello, vía respiratoria, vía digestiva. El paciente tiene que dificultades en la devolución, dificultades para respirar. Entonces se tira el razón, se soluciona, no está distribuido, no está infiltrado. Mientras que los tumores malignos, acá sí. Y hemos dicho esto, que los tumores malignos tienen que cumplir con los criterios de anaplasia. Cuando hablamos de criterios de anaplasia, automáticamente ya estamos hablando de tumores malignos, ¿no? Demorfismo, alteración de la resolución del citoplasma, hipercromasia, cromatina tumosa, mitosis atípica. Límites irregulares. Vamos a ver otro ejemplo, una foto de un tumor benigno y un tumor maligno, donde los malignos pues ya tienen límites muy poco precisos, muy irregulares, porque van, como dice la teocracia abajo, ¿no? Van filtrando, van destruyendo tejidos adyacentes y órganos adyacentes. Ahí está justamente una diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno. Ya, la primera imagen corresponde a una pieza quirúrgica de útero, una histerectomía. La segunda imagen corresponde a una nefrectomía. ¿Qué será? Riñón. Se ha retirado el riñón. En la primera pieza, si nosotros vemos que es todo el útero, una histerectomía, vemos que desde acá hasta acá, cuello uterino y todo esto, cuerpo del útero. En el cuello uterino, bueno, acá está el canal endocervical, no hay problema, el problema está a nivel del cuerpo del útero. Tenemos 2 o 3 o 4 masas
tumorales, ¿no es cierto? Pero que están bien delimitadas y circunscritas, 1, 2, 3, 4. En este caso, por ejemplo, esta masa tumoral, lo que está haciendo es desplazar, lateralizar esta que es la cavidad. Normalmente la cavidad está por acá, pero lo está desplazando. No la está destruyendo, no la está. Pero ¿a qué me voy? Que son tumores bien delimitados, son tumores benignos. Cuando hablamos del cuerpo del útero, hablamos de que tenemos justamente la cavidad endometrial que está revestida por esa mucosa de endometrio, y acá afuera que está el miometrio, que se ha constituido por qué? ¿Qué es el miometrio? La parte El muscular. músculo Liso. El músculo liso, digamos, los benignos, no los benignos me han dicho que son leiomiomas, justamente está. Estos son leiomiomas que se están originando el músculo liso, tumores benignos. Por el tamaño de los tumores y por el número, obviamente está causando patologías y sintomatología en el paciente, ¿no? No había otra que hacer la histerectomía. Vamos a la otra pieza, que es esta de nefrectomía. ¿Se ha centrado el señor acá? Completamente posada la anatomía. Acá no puede haber el señor, pero hablando de anatomía tenemos que hablar de lo que es la corteza renal, la pelvis renal, todas sus características, el líquido renal, pero no se ve nada. Simplemente aparentemente acá está por el polo superior y el polo inferior. ¿Dónde está el tumor? Es todo este tumor. Se origina un polo superior. Y bueno, pues ha ido destruyendo, ha ido infiltrando el tejido adyacente, entonces no hay un límite preciso en este tumor. Dios mío, a diferencia de este. Pues esto desde el punto de vista macroscópicamente hablando. Ya hemos visto los criterios de anaplasia. Vamos a repetir esta parte práctica.